En las últimas horas se desclasificaron más de 900 páginas de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, así que ponete cómodo porque te voy a revelar todos y cada uno de los nombres de celebridades que aparecen en la lista y sobre todo te voy a dar todo el contexto del caso para que puedas entender de quién estamos hablando. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy y esto es Del Carajo TV. Y sí, como escuchaste, salieron a la luz un montón de documentos sobre el caso, escucha bien, sobre el caso de Jeffrey Epstein. No, este es el otro caso, justamente el juicio que se realizó en contra de Ghislaine Maxwell, la pareja de Jefferino Epistenio. La jueza Loretta Preska desclasificó documentos cruciales de este caso. Estos documentos, que datan de la demanda, como bien dije, presentada en el 2015 por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, abren una ventana a las complejas redes de Epistenio. Pero otro dato importantísimo, abren un poco esta historia, pero no abren la caja de Pandora realmente, porque solamente es una fracción de los documentos que hay de este caso y por sobre todo solamente es una fracción de toda la historia. Esta desclasificación es crucial no solo para entender mejor las acusaciones, sino también para reconocer la magnitud de las conexiones de Jeffrey con figuras poderosas. Y déjenme aclararles algo muy importante. La aparición de un nombre en estos documentos no se tiene que interpretar automáticamente como implicación en actividades ilícitas. Muchos están mencionados simplemente por su relación o interacción con él. Eso puede incluir desde una charla, una cita para un consejo o lo que sea. Repito, no todo el mundo que se reunió con él tenía por qué saber quién era exactamente o en qué andaba o estar involucrado en esto. Ahora bien, el 99% de la gente que tuvo algún tipo de relación con él sabía perfectamente quién era, y esto lo ha dicho mucha gente, como por ejemplo lo dijo la esposa de un senador de los Estados Unidos. Y no cualquier senador, la esposa de John McCain. Hides in plain sight. Epstein was hiding in plain sight. We all knew about him. We all knew what he was doing. But we had no one that was, legal aspect that would go after him. They were afraid of him. For whatever reason, they were afraid of him. All of a sudden, someone said, BS. We're not afraid of you anymore, and what you're doing is not wrong, it's illegal, it's, all those things. It's like a house of cards now. It's going to start tumbling, believe me. And these guys, if they don't leave the country, number one, they're going to get caught, and they're going and they, not only will they get caught, but they're going to be made examples of. And that's exactly what we should be doing with these guys, especially. In my opinion, I know there's... Acompáñame a repasar nombres, uno por uno de los que han salido en esta lista, pero por sobre todo quiero empezar con el más, para algunos bizarro, para otros inesperado. Me refiero a Stephen Hawking. Hablar del científico Stephen Hawking es hablar de un hombre muy particular. ¿Por qué? El hombre, quien falleció en 2018, padecía una importante enfermedad. Y digo importante porque lo afectaba casi en su totalidad. Tuvo, a los 21 años, un diagnóstico que indicaba que tenía problemas en su sistema motor, o sea, en las neuronas que trabajan para que el cuerpo se mueva. Esto, a través de las décadas, básicamente lo paralizó completamente. ¿Qué es lo curioso de esta historia entonces? Que este hombre figura como uno de los participantes, escucha bien esto, de con menores de edad. Y así como lo escuchaste, medio censurado para que YouTube no se ofenda y me borre el video. Repito, este señor que no podía ni moverse participó con menores de edad. Esto es parte del juicio. No es una opinión mía, otra vez recordá que todos estos datos están públicos ahora, pero eran parte de un montón de documentos sellados de este juicio. Otro nombre que ha figurado siempre desde que este caso salió a la luz es el del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. ¿Por qué? Porque entre otras cosas es posiblemente el hombre, y cuando digo hombre me refiero a celebridad, conocido, ¿no? Obviamente, otra gente desconocida puede haber estado ahí, que no nos importa, entre comillas, porque cuando lees el nombre no sabes quién es. Cuestión que este hombre ha sido el que más veces se subió al Lolita Express. ¿Qué es el Lolita Express? Justamente el avión privado de Jefferino. En estos documentos se lo nombra varias veces, pero una de las situaciones donde lo nombran es cuando una de las testigos dice que él estuvo presente en una cena en la isla de Jeffrey Epstein. ¿Y qué pasó? Que le entregaron 2 niñas de 17 años como ofrenda. Además, la mismísima Ghislaine Maxwell en el juicio declaró que a Clinton le gustaban las chicas muy jóvenes. Si bien Victoria Giuffre, cuando testificó, dijo que no había visto específicamente a Clinton cometiendo ninguna actividad ilegal, se dijo que él sería un testigo clave que podría
demostrar o confirmar que ella sí tuvo durante muchos años una relación muy cercana con Ghislaine Maxwell y con Epstein. Uno de los más nombrados en este documento es un hombre del que se ha hablado mucho últimamente, me refiero al príncipe Andrew. Lo que cuenta una de las chicas que testificó es que fue obligada repetidas veces a tener relaciones con Andrew. Pero acá se repite otro dato, que es que en general estas cosas sucedían dentro de orgías más grandes. Según una denuncia del año 2014, esta persona dijo que este hombre había tenido relaciones con ella cuando era menor de edad en 3 sitios diferentes, uno siendo Londres en el departamento de Ghislaine Maxwell, otro en Nueva York y finalmente en la isla de Jeffrey Epstein. Textual, esta mujer dijo que Jeffrey Epstein le dijo qué tenía que hacer y darle lo que pidiera el príncipe. Y en cierta medida también reveló que Ghislaine Maxwell trabajaba mano a mano con el príncipe para facilitarle chicas. Una de las pruebas más concretas es la fotografía de Virginia con el señor Andrew, pero además en la misma foto se puede ver a la señorita Ghislaine Maxwell. Esta foto fue un momento previo a otro de los actos de abuso de él. Obviamente los abogados de Andrew presentaron un comunicado diciendo que todo esto era total y completamente falso, pero en los últimos tiempos muchas mujeres más salieron a hablar de él. David Copperfield es otro nombrado en este caso, y lo interesante es que sabía perfectamente lo que estaba haciendo Epstein y lo que estaba haciendo Ghislaine Maxwell. Pero quizás el caso más interesante de todos es el de Michael Jackson. Se está hablando mucho de Michael Jackson, ahora te voy a contar qué tiene que ver Oprah con eso, pero lo más interesante es que básicamente estos documentos que salieron limpian la imagen de Michael Jackson. ¿A qué me refiero con que limpian la imagen? Bueno, con estos documentos se confirma, se revela que sí, tuvo algún tipo de relación, de conexión con Jeffrey Epstein, pero su única relación fue porque, por medio de Oprah, ella lo conectó con Jeffrey para que le dé algunos consejos económicos. Y tan así es la cosa que esta persona que testificó dijo, le ofrecieron además un masaje hecho por una chica menor y él dijo, no gracias. Así que clarísimo, Michael Jackson, si bien está nombrado acá, no tiene nada que ver con nada. Pero la que sí tiene que ver es Oprah, que figura varias veces en estos documentos, ha tenido negocios de todo en conjunto con Jeffrey Epstein. Y repito, todo el mundo sabía lo que estaba haciendo este hombre. Y recordemos otra cosa más, Oprah ha sido muy amiga de Harvey Weinstein, ha sido amiga de todos los nefastos, y qué casualidad que ella no veía nada. Y qué casualidad también que es una de las inversoras principales del documental Living Neverland, que justamente intenta ensuciar a Michael Jackson cuando la que estaba sucia, al parecer, era ella. Y acá hay otro dato importantísimo de la historia. Solo se revelaron algunos documentos porque una de las personas nombradas en este caso pidió por favor que no se revele todavía la totalidad, o por lo menos toda la parte que tiene que ver con esta persona. Pero esos documentos se van a revelar a fin de enero, porque esto en realidad, si bien los documentos salieron ahora, este pedido por los abogados de esta persona, que no sabemos quién es, se hizo el 22 de diciembre y le dieron un mes para ver y demostrar por qué esto nunca debería salir a la luz. Así que si bien podrían no salir a la luz, lo más probable es que sí salgan, porque esta persona tiene un mes para demostrar cuál sería el problema que le genera, ¿no? Sería esto legalmente, que estos documentos salgan a la luz. Otra persona nombrada en estos documentos es la modelo Naomi Campbell, que ¿qué habría hecho para Jefferino? Bueno, además de estar en muchas fiestas que se realizaron en las diferentes propiedades de él, algunas personas que testificaron dijeron que en realidad lo que ella hacía era acercarle mujeres. Del que curiosamente se habla, pero bastante poco, es de Bill Gates. ¿Será que quizás la persona que está queriendo congelar algunos documentos es Bill Gates? Pero del que también se habla es de Tom Hanks. Hemos hecho un video sobre Tom Hanks hace unos años cuando empezó la pandemia y YouTube se puso tan intenso que me obligó a editar un pedazo del video, quitar un pedazo con un montón de información que YouTube no quería porque es conspiranoico. Te voy a mostrar un pedacito de lo que hablé aquella vez y vos sacarás tus propias conclusiones. About being seen as the nicest guy in Hollywood is that no one searches my backyard for bodies. Primero quiero que veas esta imagen y te hagas una pregunta. ¿Qué tienen en común Ellen DeGeneres, Bill Gates, Bill Clinton, Tom Hanks, Oprah Winfrey y Barack Obama? Si se te ocurre algo en particular, coméntalo debajo de este video.
En los últimos días habrás notado que el nombre de Tom Hanks está acompañado de un montón de cosas un poco oscuras en las redes sociales. Uno de los puntos claves de esta historia es que Tom Hanks aparece en los registros del Lolita Express. ¿Y qué es el Lolita Express? Es el avión del señor Jeffrey Epstein. Esta de la foto soy yo a los 13 años. Esta edad tenía cuando Tom Hanks me compró de mi padre para... como una muñeca a la que se le controló la mente. Me pregunto cuánto habrá pagado. La gran sorpresa es la no aparición de Donaldsio Trampolin, Donald Trump. ¿Por qué? Porque mucha gente insistía en que, como los vi en una foto, en un video, en una fiesta, este hombre tiene que haber estado involucrado en un montón de cosas. La realidad es que Jeffrey Epstein tuvo contacto o relación con todo el mundo. En su avión estuvo todo el mundo. Y puede ser por un montón de situaciones diversas. No todo significa que el tipo, con cada uno que se reunió o tuvo algún tipo de algo, lo que sea, estaban en la misma situación. De hecho, hay un dato muy interesante que es que, al parecer, entre otros negocios que tendría este hombre Jefferino, bueno, parece ser que también traficaba diamantes. Por lo tanto, si vos crees que tal estuvo en el avión porque le gustan las niñas menores, quizás le gustaban los diamantes. Es posible. Así como digo, la mayoría de los nombres siguen ocultos y esto está generando mucha especulación y misterio sobre quiénes podrían ser las próximas personas en salir a la luz y sobre todo por qué algunos estarían siendo protegidos. ¿A qué me refiero con protegidos? Bueno, la justicia está lanzando los documentos que cree que debe lanzar. Esto significa que pueden decidir no sacar una página, no sacar 500 páginas y de esta manera terminar defendiendo o ayudando a alguno de los involucrados. El caso de Epstein no solo revela los abusos que este hombre cometió junto con sus asociados, sino también cómo estas redes de poder pueden ocultar y facilitar estos delitos. Por lo que este caso nos obliga a cuestionarnos hasta qué punto las estructuras de poder en nuestra sociedad están entrelazadas con la corrupción y el abuso, o en todo caso, son lo mismo todas estas estructuras, pero lo que está clarísimo es que si bien vamos a ir viendo mucha más información en los próximos días, nunca vamos a ver todas las pruebas de este caso. Lo más importante, ¿qué opinas vos al respecto? Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.